La mansión de los ricos se alzaba imponente en el centro de la ciudad, con columnas de mármol y ventanales que capturaban el resplandor del sol. Las altas puertas de madera maciza se abrían a un vestíbulo adornado con cuadros de artistas famosos. Valentina y Alejandro, los gemelos, caminaban por esos pasillos como si fueran príncipes en su reino. Pero su vida era una prisión dorada. Ambos eran conocidos por su belleza, pero estaban envueltos en una niebla de soledad. Valentina, con su cabello largo y ondulado, pasaba horas frente al espejo, buscando aprobación en un mundo que siempre exigía más. Alejandro, más reservado, pasaba el tiempo en su estudio, rodeado de libros que no le hablaban y pinturas que no podía entender. Esa mañana, el aire estaba cargado de una expectativa inusual. Su madre había decidido que necesitaban ayuda en casa. «Necesitamos una nueva empleada», había dicho con ese tono autoritario que los gemelos conocían demasiado bien. Antes de que pudieran protestar, una joven llamada Sofía apareció en la puerta. Era diferente a lo que ellos conocían. Su vestimenta sencilla y su sonrisa franca contrastaban con el lujo de la mansión. Sofía tenía un brillo especial en los ojos, una chispa que iluminaba el ambiente. Desde el primer día, su risa resonó en los largos pasillos, llenando los espacios vacíos que Valentina y Alejandro habían habitado. Mientras limpiaba el polvo de las estanterías, contaba historias de su vida en el barrio humilde del que venía. Valentina la escuchaba con atención. Las historias de lucha y determinación comenzaban a suavizar la coraza que había construido con el tiempo. Pero Alejandro, observador y celoso, empezaba a sentir que su hermana se distanciaba de él. Los días pasaban y la relación entre Valentina y Sofía florecía. La joven compartía su visión del mundo. No todo era lujo y superficialidad. Valentina, embelesada, sentía viva de nuevo, como si hubiera despertado de un largo sueño. Pero Alejandro, agazapado en la sombra de su propia inseguridad, sentía que su conexión con Valentina se desvanecía. «No puedo permitir que se aleje», pensaba, mientras las dudas nublaban su mente. Todo parecía ir de maravilla hasta que una tarde Valentina encontró una nota arrugada en el suelo de su habitación. Las palabras escritas con letra temblorosa la hicieron detenerse en seco. «No creas en ella, no es quien dice ser». El corazón de Valentina se aceleró. La desconfianza se apoderó de ella. ¿Qué secreto ocultaba Sofía? ¿Sería posible que la joven que había llegado a su vida, trayendo luz, pudiera ser también la causa de su oscuridad? Con el rostro pálido, Valentina se preparó para confrontar a Sofía. La tensión en el aire era palpable. ¿Confiaría en su intuición? ¿O permitiría que el miedo nublara su juicio? Alejandro, oculto tras una puerta entreabierta, observaba, sintiendo un frío recorrer su espalda al anticipar que todo lo que habían construido estaba a punto de desmoronarse. ¿Estaban listos para enfrentar la verdad, cualquiera que ésta fuera? La mansión de los ricos se levantaba majestuosamente en el corazón de la ciudad. Columnas de mármol brillaban bajo el sol y ventanales enormes reflejaban la lujuria de su interior. Valentina y Alejandro, los gemelos, recorrían aquellos amplios pasillos como si fueran los herederos de un imperio. Pero, a pesar del esplendor a su alrededor, se sentían atrapados en una prisión dorada. Valentina, siempre perfecta, miraba su imagen en el espejo. Su pelo ondulado caía como un río dorado sobre sus hombros. Cada arruga de su vestido de diseñador estaba en su lugar. Pero a medida que se sonreía, eso no podía ocultar la tristeza que se enraizaba en su mirada. Alejandro, por el contrario, hallaba su refugio en un estudio lleno de libros. Pero las palabras no le daban consuelo, y las pinturas que lo rodeaban
parecía contar historias que no podía comprender. Un día, en medio del aire denso con la rutina, su madre pronunció una sentencia que alteraría el curso de sus vidas. «Necesitamos una nueva empleada», dijo, su voz retumbando con autoridad. Antes de que tuvieran la oportunidad de protestar, Sofía apareció. Su vestimenta sencilla contrastaba notablemente con la opulencia de la mansión, y su sonrisa genuina era un rayo de luz en aquel lugar cargado de somnolencia. Desde el primer día, Sofía trajo consigo una chispa que encendió los pasillos vacíos. Mientras limpiaba, compartía historias de su vida en un barrio humilde. Valentina la escuchaba fascinada, sintiendo que cada palabra rompía un poco la coraza que había construido. Pero Alejandro, con sus inseguridades a flor de piel, se sentía cada vez más distante de su hermana. «No puedo dejar que se aleje», repetía en su mente. Días pasaron y la amistad entre Valentina y Sofía floreció. Valentina comenzó a reír. De nuevo, a pesar de que su corazón latía con un toque de culpa. Pero ese brillo, esa conexión, no pasó desapercibido para Alejandro, quien empezó a sentir celos. Las sombras de la mansión se hacían más densas con cada sonrisa que su hermana compartía con la nueva empleada. Una tarde, mientras Valentina se preparaba en su habitación, algo en el suelo llamó su atención. Una nota arrugada, casi imperceptible, que la hizo detenerse. «No creas en ella, no es quien dice ser». Su corazón se detuvo por un instante y la desconfianza se apoderó de ella. ¿Podría Sofía ser una amenaza? El aire se volvió pesado. Valentina sintió un nudo en el estómago mientras se preparaba para confrontar a Sofía. Alejandro, escondido tras una puerta entreabierta, observaba con el corazón en un puño, temiendo que todo lo que habían construido se desmoronara. La tensión era palpable. ¿Confiaría en su nueva amiga o dejaría que el miedo arruinara lo que había comenzado a florecer? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin avisar. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás, dale un like, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Valentina miró la nota con un sudor frío escurriendo por su frente. Las palabras danzaban ante sus ojos, y aunque intentó racionalizarlas, la desconfianza comenzaba a apoderarse de su mente. «No creas en ella». Repetía la frase como un eco que la perseguía. Sofía, la joven que había iluminado su vida con risas e historias, ahora parecía un enigma peligroso. Con el corazón latiendo desbocado, se armó de valor. Debía confrontar a Sofía, a pesar de que una parte de ella dudaba. Entró al salón, donde Sofía estaba organizando algunos libros en la estantería. La cálida luz del atardecer entraba por la ventana, pero Valentina solo sintió un escalofrío. ¿Cómo podría tener una conversación despreocupada mientras su mente estaba nublada por la sospecha? «Sofía», comenzó con una voz temblorosa. La joven se volvió. Su sonrisa se desvaneció al percibir la seriedad en el rostro de Valentina. «Necesito saber la verdad sobre ti». Sofía frunció el ceño, confusa. «¿De qué hablas, Valentina? ¿Qué ocurrió?» Sin poder contenerse, Valentina sacó la nota arrugada de su bolsillo. «La encontré. ¿Qué significa esto? ¿Acaso no eres quién?» «Dices ser». El rostro de Sofía palideció. Sus ojos se abrieron de par en par. «No sé quién puede haber escrito eso. Valentina, yo soy solo quien dices que soy. He venido aquí para trabajar y ser tu amiga». Las palabras de Sofía caían como piedras en un lago tranquilo, pero la inseguridad de Valentina no se atenuó.
No puedo simplemente ignorar esto. La gente miente. Tal vez no venías aquí solo para ser una empleada. Alejandro, aún escondido tras la puerta, sintió que su corazón latía con fuerza mientras escuchaba. La tensión crecía y se preguntaba si era el momento de intervenir. Pero en la confusión, lo que más le preocupaba era su conexión con Valentina, que parecía desvanecerse ante sus ojos. «Yo solo quiero ayudarte», dijo Sofía, suplicante. «Esto es mi oportunidad y no tengo nada que ocultar». Valentina la miró con desconfianza. «¿Y qué hay de tu vida antes de llegar aquí? ¿Por qué elegiste este trabajo?». Las preguntas surgían como un torrente. La mente de Valentina se inundó de dudas que no podía controlar. Lo que una vez fue un vínculo de amistad, ahora se tambaleaba al borde del abismo. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y frías. «No puedo confiar en ti», aclaró Valentina, buscando claridad en su propia voz, pero encontrando solo ruido. La habitación se volvió incómodamente silenciosa. Sofía se cruzó de brazos, con el ceño fruncido, y la chispa que antes iluminaba su rostro parecía apagarse. «Te prometo que soy la misma Sofía que conociste. No tengo nada que esconder», insistió, su voz temblando ahora, pero la duda seguía presente en la mente de Valentina. Alejandro, sintiéndose impotente, decidió que debía actuar. Con un movimiento brusco, salió de su escondite y se enfrentó a Sofía. «¿Qué estás ocultando? ¿Por qué tienes que hacer esto más complicado de lo que es?». La acusación en su voz colmó el ambiente de tensión. Valentina giró la cabeza hacia su hermano, y por un momento ambos comprendieron que la confianza se estaba desmoronando. Sofía, atrapada entre la acusación y la amistad, hizo una pausa profunda. «Si me dan una oportunidad para probarles que soy digna de su confianza, lo haré. Pero no puedo pelear contra dudas infundadas». Pero era demasiado tarde. El aire lleno de promesas había cambiado, y la desconfianza había sembrado una sombra que podría ser imposible de disipar. Valentina sintió un profundo vacío en su interior. Ya no sabía si esta nueva amistad era una salvación o una condena. Con los corazones asfixiados por las emociones desconocidas, cada uno de ellos esperó la respuesta del otro, frágiles como vidrio en un mundo de certezas. ¿Podrían encontrar el camino de regreso a la confianza? ¿O el secreto del pasado de Sofía los separaría para siempre? La respuesta estaba suspendida en el aire, y el momento decisivo aún no había llegado. Valentina sintió como las palabras de Sofía caían pesadas sobre ella, como si cada sílaba fuese una piedra que se sumergía en las aguas de su desconcierto. El rostro de su amiga reflejaba confusión y angustia, pero la tentación de creerle se veía ahogada por la tormenta de sospechas que había desatado la nota. La habitación, que antes había estado llena de risas y complicidad, se convirtió en un campo de batalla emocional. «No puedo ignorar lo que dice esa nota», repitió Valentina, tratando de mantener la compostura. El miedo en su pecho crecía como un fuego incontrolable, y sentía que cada respiración se convertía en un desafío. Sofía bajó la mirada, y Valentina notó que su voz temblaba. «Valentina, yo no sé quién pudo escribir eso. Mi vida no es un secreto. Estoy aquí porque quiero escapar de la rutina de mi barrio, de las dificultades». Sofía hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «No tengo motivos ocultos. Solo quiero trabajar y ser tu amiga». Aún así, las dudas aullaban en la mente de Valentina. «¿Y si solo eres una actriz, una maestra del engaño que ha venido a jugar con nuestra confianza?» La frase escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla, y el instante de silencio que siguió le pareció eterno. Alejandro observaba la escena como una mezcla de frustración y culpa. Sabía lo que Sofía significaba para Valentina, pero también entendía el peso de la desconfianza.
Estaba en una encrucijada. Si defendía a Sofía, podría arruinar su relación con su hermana. Y si mantenía al margen, quizás la amistad se perdería para siempre. Su voz cada vez más inquieta. Si quieres, puedo hablar de mi pasado. Te lo contaré todo. Pero me gustaría que al menos me dieras la oportunidad de demostrar que no soy el monstruo que imaginas. Esto no es solo sobre ti, interrumpió Alejandro, dando un paso adelante. Se trata de nosotras, de la confianza que hemos formado. Valentina te está manipulando, no tienes que caer en su juego. La mirada de Valentina se desvió entre ambos. Cada palabra que decía Sofía parecía una carta de amor perdida, mientras que el tono de su hermano sonaba cada vez más a acusación. ¿Es eso lo que crees, Alejandro, que soy tan ingenua? El corazón de Valentina se debatía entre el deseo de proteger a su hermana y la necesidad de defender a su amiga. Sofía hizo un breve gesto, casi de desesperación. Valentina, yo no quiero que te pongas del lado de tu hermano. Quiero ser parte de tu vida. ¿Es tan difícil de creer? La tristeza y la frustración reverberaban en su voz mientras su mirada buscaba respuestas en la de Valentina. La tensión se hacía palpable, como si un hilo invisible conectara a los tres en un triángulo de desconfianza y engaño. El tiempo se detuvo en el aire y Valentina decidió dar un paso crucial. Voy a buscar la verdad. No puedo tomar una decisión sin saber lo que realmente hay detrás de esta nota. Alejandro se tensó al escucharla. ¿Y si la verdad duele más de lo que imaginas? No podemos permitir que una extraña cause que te alejes de nosotros. Pero Valentina se aferró a su resolución, sintiendo que tenía que actuar, que no podía dejar que las sombras del misterio ahogaran la luz que Sofía había traído a su vida. Voy a hablar con algún conocido, tal vez alguien que sepa de ella, dijo Valentina con determinación. No me rendiré sin pelear por nuestra amistad. Alejandro sintió miedo de lo que eso podría significar. Ya no se trataba solo de su relación con Sofía, sino también del vínculo que compartía con su hermana. Mientras Valentina abandonaba el salón, con el aire cargado de preguntas y anhelos, Sofía la siguió con la mirada, sintiéndose cada vez más aislada. En ese instante, una sombra de tristeza pasó por el rostro de Sofía. La promesa de una amistad genuina se tambaleaba, y cada paso de Valentina se sentía como un adiós. Alejandro, viendo a su hermana partir, sintió que el abismo entre ellos crecía. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su vínculo por una verdad que aún no conocía? Valentina se desvaneció en el pasillo, y la duda se quedó como un eco en el aire estancado de la mansión. El futuro estaba lleno de incertidumbres. Mientras Valentina se proponía descubrir la verdad, el destino de los tres quedaba suspendido en un hilo frágil. La tensión había alcanzado su punto álgido, y la única certeza era que algo iba a cambiar para siempre. La pregunta que todos se hacían en silencio flotaba en el aire. ¿Qué se revelaría y a qué precio? Cada uno de ellos se preparaba para el impacto de la verdad, sintiendo que el camino hacia adelante nunca había sido tan oscuro. Valentina sentía cómo la incertidumbre galopaba en su pecho, mientras miraba a Sofía, buscando alguna señal de sinceridad en su rostro. Las luces del atardecer se colaban entre las cortinas, iluminando el salón en un dorado suave, pero ni la calidez del ambiente podía calmar la tormenta que se desataba dentro de ella. «Necesito saber la verdad sobre tu pasado», exclamó, esforzándose en que su voz no temblará. No puedo continuar sin respuestas. Sofía tragó saliva. Sus ojos brillaban con una mezcla de incertidumbre y desafío. No entiendo por qué no puedes confiar en mí. Solo he sido honesta contigo desde el principio. Antes de que Valentina pudiera responder, un retumbo sordo proveniente de la entrada principal la hizo girar, y ambos miraron hacia la puerta. Alejandro,
que había estado al lado de la puerta entreabierta, estaba ahora completamente dentro del salón. Su expresión transformada en una mezcla de confusión y determinación. ¿Y si no es solo una nota?, interrumpió, su voz resonando con una frustración palpable. Podría haber algo más. Necesitamos descubrir la verdad detrás de esta chica. Y su historia. Eso es lo que estoy intentando hacer. Valentina replicó, sintiendo que sus emociones se agolpaban como una tormenta. No quiero dudar de ti, Sofía, pero esa nota me dejó con más preguntas que respuestas. Sofía se acercó lentamente, su firmeza ya no era la misma. Valentina, todo lo que te dije fue real. Solo quiero que me des la oportunidad de demostrarlo. En un momento de clara tensión, Valentina se sintió indiferente a los argumentos de Sofía. Decidida a buscar la verdad, dio media vuelta. Voy a preguntarle a alguien que pueda saber de ti. Tal vez alguien en tu antiguo barrio. Espera, la frenó Alejandro. Lo que hagas, debes hacerlo con cuidado. No sabemos del todo con quién estamos tratando. Mientras Valentina se movía hacia la puerta, Sofía murmuró con una voz casi inaudible. Si te vas a investigar, entonces deberías saber lo que podría pasar. Las palabras flotaron en el aire, suscitando la inquietud de Valentina. ¿Qué quieres decir con eso? Es que ni pasado no es lo que parece, Sofía dijo, su tono ahora bajo como si le costara hablar. No soy solo una chica de barrio. Todo lo que te dije, lo que crees saber, puede ser solo la punta del iceberg. Valentina se detuvo en seco. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es lo que estás ocultando? Sofía, con su voz quebrándose, tomó aire. No solo vine a trabajar aquí. Vine porque estoy huyendo. Mi madre era una periodista y descubrió algo demasiado grande sobre personas influyentes en este lugar. Ahí es cuando las cosas se complicaron y ahora estoy aquí, escondiéndome. Valentina sintió que su corazón se detenía. ¿Estás diciendo que alguien está detrás de ti? ¿Por eso te fuiste de tu barrio? Exacto. Sofía asintió, sus ojos reflejando una mezcla de temor y determinación. Por eso no quiero que confíes en mí solo por lo que ves. A veces las apariencias engañan, y ser quien dije que era puede ser la única forma de escapar. El tiempo se detuvo y Valentina quedó paralizada, absorbida por la revelación. ¿Era Sofía una víctima? ¿Una perseguida? Sus miedos se renovaban en un torbellino de preocupación. Antes de poder asimilar lo que acababa de escuchar, Sofía continuó. Y hay algo más. Si te buscan a ti para encontrarte, eso puede poner en peligro a todos los que te rodean. Tu vida, Valentina, tu familia, todo está en juego. ¿Qué? La palabra salió de los labios de Valentina como un susurro aterrorizado. Alejandro dio 2 pasos hacia adelante, su rostro enrojecido por la conmoción. Espera, ¿cómo sabes eso? ¿Por qué no me dices todo de una vez? Porque no quería que te involucraras. Quería protegerte, respondió. Sofía, ahora visiblemente alterada. Un silencio incómodo envolvió la habitación, y el miedo se extendía como una sombra en el aire. Valentina se sentó en el sillón de la esquina, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿Y ahora qué?, preguntó Alejandro, incapaz de ocultar su temor. ¿Vamos a quedarnos aquí y esperar a que algo o alguien nos encuentre? No podemos dejar que te dañen, Sofía. Valentina sintió cómo la realidad les golpeaba con fuerza. Y una decisión crítica surgió en su mente. Todo ha cambiado, dijo con una claridad intensa. Debemos actuar rápido. Necesitamos protegernos. Y ahora lo que sabemos de Sofía lo cambia todo. Pero necesitamos saber más sobre el peligro que corre. Sofía, Alejandro la miró fijamente. Necesitamos información. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos? Sofía tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas de ansiedad. No hay vuelta atrás. Están cada vez más cerca. Pero tal vez haya una forma de asegurar nuestra seguridad. Solo debemos estar dispuestos a arriesgarlo todo.
podrán hacerlo. Valentina, sintiendo el peso del momento, sintió que una nueva determinación brotaba. Sí, lo haremos. Pero una cosa es clara. Ya no solo estamos hablando de nuestra amistad. Ahora estamos cruzando límites peligrosos, y lo que venga será un camino lleno de sombras. Las tres miradas se encontraron en un pacto silencioso, y en ese instante comprendieron que el mundo que conocían se desmoronaba, y lo que tenían por delante sería una lucha por sus vidas, sus secretos y, sobre todo, por la verdad. Sin más tiempo que perder, se prepararon para enfrentarse a lo inevitable con el encargo de la verdad persiguiéndolos. La mansión de los ricos ya no era solo un refugio, se había convertido en su prisión. Valentina sentía cómo la incertidumbre galopaba en su pecho mientras miraba a Sofía, buscando alguna señal de sinceridad en su rostro. Las luces del atardecer se colaban entre las cortinas, iluminando el salón en un dorado suave, pero ni la calidez del ambiente podía calmar la tormenta que se desataba dentro de ella. «Necesito saber la verdad sobre tu pasado», exclamó, esforzándose en que su voz no temblara. «No puedo continuar sin respuestas». Sofía tragó saliva. Sus ojos brillaban con una mezcla de incertidumbre y desafío. «No entiendo por qué no puedes confiar en mí. Solo he sido honesta contigo desde el principio». Antes de que Valentina pudiera responder, un retumbo sordo proveniente de la entrada principal la hizo girar, y ambos miraron hacia la puerta. Alejandro, que había estado al lado de la puerta entreabierta, estaba ahora completamente dentro del salón. Su expresión transformada en una mezcla de confusión y determinación. «¿Si no es solo una nota?», interrumpió, su voz resonando con una frustración palpable. «Podría haber algo más. Necesitamos descubrir la verdad detrás de esta chica y su historia». «Eso es lo que estoy intentando hacer», Valentina replicó, sintiendo que sus emociones se agolpaban como una tormenta. «No quiero dudar de ti, Sofía, pero esa nota me dejó con más preguntas que respuestas». Sofía se acercó lentamente. Su firmeza ya no era la misma. «Valentina, todo lo que te dije fue real. Solo quiero que me des la oportunidad de demostrarlo». En un momento de clara tensión, Valentina se sintió indiferente a los argumentos de Sofía. Decidida a buscar la verdad, dio media vuelta. «Voy a preguntarle a alguien que pueda saber de ti, tal vez alguien en tu antiguo barrio». «Espera», la frenó Alejandro. «Lo que hagas, debes hacerlo con cuidado. No sabemos del todo con quién estamos tratando». Mientras Valentina se movía hacia la puerta, Sofía murmuró con una voz casi inaudible: «Si te vas a investigar, entonces deberías saber lo que podría pasar». Las palabras flotaron en el aire, suscitando la inquietud de Valentina. «¿Qué quieres decir con eso?» «Es que mi pasado no es lo que parece», Sofía dijo, su tono ahora bajo, como si le costara hablar. «No soy solo una chica de barrio. Todo lo que te dije, lo que crees saber, puede ser solo la punta del iceberg». Valentina se detuvo en seco. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es lo que estás ocultando?» Sofía, con su voz quebrándose, tomó aire. «No solo vine a trabajar aquí. Vine porque estoy huyendo. Mi madre era una periodista y descubrió algo demasiado grande sobre personas influyentes en este lugar. Ahí es cuando las cosas se complicaron y ahora estoy aquí, escondiéndome». Valentina sintió que su corazón se detenía. «¿Estás diciendo que alguien está detrás de ti? ¿Por eso te fuiste de tu barrio?» «Exacto», Sofía asintió, sus ojos reflejando una mezcla de temor y determinación. «Por eso no quiero que confíes en mí solo por lo que ves. A veces las apariencias engañan y ser quien dije que era puede ser la única forma de escapar». El tiempo se detuvo y Valentina quedó paralizada, absorbida por la revelación. ¿Era Sofía una víctima, una perseguida?
Sus miedos se renovaban en un torbellino de preocupación. Antes de poder asimilar lo que acababa de escuchar, Sofía continuó. Y hay algo más. Si te buscan a ti para encontrarte, eso puede poner en peligro a todos los que te rodean. Tu vida, Valentina, tu familia, todo está en juego. ¿Qué? La palabra salió de los labios de Valentina como un susurro aterrorizado. Alejandro dio 2 pasos hacia adelante, su rostro enrojecido por la conmoción. «Espera, ¿cómo sabes eso? ¿Por qué no me dices todo de una vez?» «Porque no quería que te involucraras. Quería protegerte», respondió Sofía, ahora visiblemente alterada. Un silencio incómodo envolvió la habitación, y el miedo se extendía como una sombra en el aire. Valentina se sentó en el sillón de la esquina, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. «¿Y ahora qué?», preguntó Alejandro, incapaz de ocultar su temor. «Vamos a quedarnos aquí y esperar a que algo o alguien nos encuentre. No podemos dejar que te dañen, Sofía». Valentina sintió cómo la realidad les golpeaba con fuerza, y una decisión crítica surgió en su mente. «Todo ha cambiado», dijo con una claridad intensa. «Debemos actuar rápido. Necesitamos protegernos, y ahora lo que sabemos de Sofía lo cambia todo. Pero necesitamos saber más sobre el peligro que corre». «Sofía», Alejandro la miró fijamente, «necesitamos información. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos?» Sofía tragó saliva, sus ojos llenos de lágrimas de ansiedad. «No hay vuelta atrás. Están cada vez más cerca. Pero tal vez haya una forma de asegurar nuestra seguridad. Solo debemos estar dispuestos a arriesgarlo todo». ¿Podrán hacerlo? Valentina, sintiendo el peso del momento, sintió que una nueva determinación brotaba. «Sí, lo haremos. Pero una cosa es clara. Ya no solo estamos hablando de nuestra amistad. Ahora estamos cruzando límites peligrosos, y lo que venga será». Un camino lleno de sombras. Las 3 miranas se encontraron en un pacto silencioso, y en ese instante comprendieron que el mundo que conocían se desmoronaba, y lo que tenían por delante sería una lucha por sus vidas, sus secretos y, sobre todo, por la verdad. Sin más tiempo que perder, se prepararon para enfrentarse a lo inevitable, con el encargo de la verdad persiguiéndolos. La mansión de los ricos ya no era solo un refugio, se había convertido en su prisión. Valentina miraba a Sofía, su mente llena de una mezcla de miedo y confusión tras la impactante revelación. La habitación se había vuelto un santuario de secretos, y las luces del atardecer, una vez cálidas, ahora parecían hacer sombra a la verdad que se ocultaba. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. «Tu vida, Valentina, tu familia, todo está en juego». Era un peso abrumador que casi la hacía retroceder, pero había una chispa de determinación que se negaba a apagarse. «No puedo permitir que esto nos ponga en peligro», murmuró, casi para sí misma. «Valentina, esto es más complicado de lo que parece», insistió Alejandro, sus ojos llenos de preocupación. «Si realmente hay alguien detrás de Sofía, deberíamos irnos de aquí, escondernos. No se trata solo de ella, se trata de nuestra seguridad». La idea de huir rebotaba en la mente de Valentina como una bola de demolición. La mansión, que había sido su refugio, ya no se sentía como un hogar. En cambio, parecía una trampa lista para cerrarse sobre ellos. «¿Y a dónde iríamos?» «No podemos vivir con miedo», respondió, tratando de mantener un tono firme. Sofía, en cambio, pareció enredarse en sus propios pensamientos. «Hay alguien en mi barrio que sabe lo que está pasando. Si podemos llegar hasta él, tal vez podamos encontrar alguna pista, algo que nos ayude». «Nadie podría confiar en ti si ya saben de tus problemas», replicó Alejandro, su paciencia comenzando a agotarse. La tensión entre ellos crecía, cada uno aferrándose a sus ideas de lo que debía hacerse. «Pero tengo que tener fe en que, si mi madre descubrió algo importante,
Su trabajo puede ayudarme a salir de esta situación. Sofía insistió, pero en su voz había un matiz de duda, una vulnerabilidad que Valentina no había notado antes. El ambiente se tornó pesado. Cada segundo avanzaba con la pesadez de una eternidad, y Valentina sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No podemos quedarnos aquí y esperar a que las cosas se resuelvan solas, admitió. Girando hacia Alejandro, voy a encontrar respuestas. Eso es un error, murmuró Alejandro, pero era demasiado tarde. Valentina ya había tomado una decisión. Su mente estaba llena de pensamientos caóticos. De su familia, de su madre, aquella figura tan dominante que había orquestado su vida tan perfectamente. Sentía una punzada de desconfianza hacia ella por no haberla protegido de lo que estaba a punto de enfrentar. A medida que se preparaban para salir, la presión se incrementaba. La mansión, con sus pasillos interminables y secretos enterrados, se había vuelto hostil. «Voy a necesitar tu apoyo, Sofía», se atrevió a decir Valentina, sintiendo que su voz se volvía más firme. «Claro», respondió Sofía, aunque una sombra de dudas cruzó su rostro. «Pero no hay vuelta atrás. La verdad puede ser más aterradora que cualquier cosa que imaginemos». Tan pronto como cruzaron la puerta de la mansión, la luz del sol poniente les dio la bienvenida, pero un escalofrío de inquietud recorrió la espalda de Valentina. El mundo exterior parecía igual de amenazante que lo que dejaban atrás. La calle, en su aparente normalidad, ocultaba el peligro en cada esquina, y esos pensamientos solo crecían con cada paso que daban. Un mensaje de su madre lo llenó de angustia. «Volveré pronto», le dijo entre dientes, como una forma de recordarse a sí misma que debía ser fuerte. Pero al mismo tiempo, una parte de ella se preguntaba si sería capaz de enfrentar el caos que venía, o si permitiría que una sombra del pasado la arrastrara hacia el abismo. La noche empezaba a caer, y las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor como una promesa de peligros inminentes. Valentina ya no era la misma chica que había entrado en la mansión unos días atrás. La realidad que ahora enfrentaba era un juego de más alta apuesta, y el miedo a perderlo todo colgaba sobre sus cabezas como una espada de Damocles. «Eso es, hacia adelante», murmuró, apretando los dientes. La llamada de la verdad la guiaba, pero su corazón latía violentamente, lleno de dudas y la sospecha de que tal vez este camino terminaría en oscuridad. Mientras avanzaban, Valentina supo que se acercaban a un cruce. La decisión que tomaría en esa noche podría definir quiénes eran y qué les esperaba en el futuro, pero en el fondo de su ser sentía que la oscuridad no solo acechaba fuera de las paredes de la mansión, sino que también se manifestaba en el interior de ellos mismos, en la distancia que había crecido entre los tres. Y así, tomando aire profundamente, Valentina dio el siguiente paso. La búsqueda de la verdad había comenzado, y era un camino que prometía llevarlos al fondo del pozo donde sus peores miedos los esperaban, acechando en cada sombra. La esperanza brillaba muy tenue, y el tiempo se agotaba. Sin mayor opción, se prepararon para enfrentar al monstruo, que estaba por desatarse, aún sin saber que lo más aterrador de todo podría venir de dentro. La pregunta ahora era si lograrían salir con vida, y si la verdad liberaría sus almas o las condenaría para siempre. Valentina miraba a Sofía, su mente llena de una mezcla de miedo y confusión tras la impactante revelación. La habitación se había vuelto un santuario de secretos, y las luces del atardecer, una vez cálidas, ahora parecían hacer sombra a la verdad que se ocultaba. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. Tu vida, Valentina, tu familia, todo está en juego. Era un peso abrumador
que casi la hacía retroceder, pero había una chispa de determinación que se negaba a apagarse. «No puedo permitir que esto nos ponga en peligro», murmuró, casi para sí misma. «Valentina, esto es más complicado de lo que parece», insistió Alejandro, sus ojos llenos de preocupación. «Si realmente hay alguien detrás de Sofía, deberíamos irnos de aquí, escondernos. No se trata solo de ella, se trata de nuestra seguridad». La idea de huir rebotaba en la mente de Valentina como una bola de demolición. La mansión, que había sido su refugio, ya no se sentía como un hogar. En cambio, parecía una trampa lista para cerrarse sobre ellos. «¿Y a dónde iríamos? No podemos vivir con miedo», respondió, tratando de mantener un tono firme. Sofía, en cambio, pareció enredarse en sus propios pensamientos. «Hay alguien en mi barrio que sabe lo que está pasando. Si podemos llegar hasta él, tal vez podamos encontrar alguna pista, algo que nos ayude». «Nadie podría confiar en ti si ya saben de tus problemas», replicó Alejandro, su paciencia comenzando a agotarse. La tensión entre ellos crecía, cada uno aferrándose a sus ideas de lo que debía hacerse. «Pero tengo que tener fe en que, si mi madre descubrió algo importante, su trabajo puede ayudarme a salir de esta situación». Sofía insistió, pero en su voz había un matiz de duda, una vulnerabilidad que Valentina no había notado. Antes, el ambiente se tornó pesado. Cada segundo avanzaba con la pesadez de una eternidad, y Valentina sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «No podemos quedarnos aquí y esperar a que las cosas se resuelvan solas», admitió, girando hacia Alejandro. «Voy a encontrar respuestas». «Eso es un error», murmuró Alejandro. Pero era demasiado tarde. Valentina ya había tomado una decisión. Su mente estaba llena de pensamientos caóticos, de su familia, de su madre. Aquella figura tan dominante que había orquestado su vida tan perfectamente. Sentía una punzada de desconfianza hacia ella por no haberla protegido de lo que estaba a punto de enfrentar. A medida que se preparaban para salir, la presión se incrementaba. La mansión, con sus pasillos interminables y secretos enterrados, se había vuelto hostil. «Voy a necesitar tu apoyo, Sofía», se atrevió a decir Valentina, sintiendo que su voz se volvía más firme. «Claro», respondió Sofía, aunque una sombra de dudas cruzó su rostro. «Pero no hay vuelta atrás. La verdad puede ser más aterradora que cualquier cosa que imaginemos». Tan pronto como cruzaron la puerta de la mansión, la luz del sol poniente les dio la bienvenida, pero un escalofrío de inquietud recorrió la espalda de Valentina. El mundo exterior parecía igual de amenazante que lo que dejaban atrás. La calle, en su aparente normalidad, ocultaba el peligro en cada esquina, y esos pensamientos solo crecían con cada paso que daban. Un mensaje de su madre lo llenó de angustia. «Volveré pronto», le dijo entre dientes, como una forma de recordarse a sí misma que debía ser fuerte. Pero al mismo tiempo, una parte de ella se preguntaba si sería capaz de enfrentar el caos que venía, o si permitiría que una sombra del pasado la arrastrara hacia el abismo. La noche empezaba a caer, y las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor como una promesa de peligros inminentes. Valentina ya no era la misma chica que había entrado en la mansión unos días atrás. La realidad que ahora enfrentaba era un juego de más alta apuesta, y el miedo a perderlo todo colgaba sobre sus cabezas como una espada de Damocles. «Eso es, hacia adelante», murmuró, apretando los dientes. La llamada de la verdad la guiaba, pero su corazón latía violentamente, lleno de dudas, y la sospecha de que tal vez este camino terminaría en oscuridad. Mientras avanzaban, Valentina supo que se acercaban a un cruce. La decisión que tomarían esa noche podría definir quiénes eran y qué les esperaba en el futuro. Pero en el fondo de su ser, sentía que la oscuridad no solo acechaba fuera de las paredes de la mansión, sino que también se
manifestaba en el interior de ellos mismos, en la distancia que había crecido entre los tres. Y así, tomando aire profundamente, Valentina dio el siguiente paso. La búsqueda de la verdad había comenzado, y era un camino que prometía llevarlos al fondo del pozo, donde sus peores miedos los esperaban, acechando en cada sombra. La esperanza brillaba muy tenue, y el tiempo se agotaba. Sin mayor opción, se prepararon para enfrentar al monstruo que estaba por desatarse, aún sin saber que lo más aterrador de todo podría venir de dentro. La pregunta ahora era si lograrían salir con vida y si la verdad liberaría sus almas o las condenaría para siempre. Los siguientes días fueron una espiral de presión y miedo. Las investigaciones que Valentina y Sofía realizaron llevaron a varios callejones sin salida, pero cada paso que daban las acercaba a la verdad que tanto necesitaban. El contacto que Sofía había mencionado se convirtió en su única esperanza, un conocido de la familia que estaba dispuesto a hablar, pero que las advertía: no se meterán en más problemas y cuidado con el que acecha. Fue en ese encuentro, una fría noche, donde se desnudaron sus corazones y sus miedos. Una conversación sostenida, entre susurros alterados y miradas furtivas, donde una voz profunda les reveló la existencia de un oscuro entramado en el que, sin querer, se habían encontrado atrapadas. «Tu madre sabía algo», dijo el contacto. Su mirada nerviosa barría la habitación como si los peligros pudieran colarse en cualquier instante. «Ellos están buscando lo que ella escribió. Hay quienes no querrán que eso salga a la luz nunca». Valentina sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Dónde está eso? ¿Qué debo hacer?», preguntó con fervor, temblando por la respuesta. «No puedo darte detalles aquí». «Se están preparando. Son más que peligrosos. Deberías considerar irte lejos». Sofía tomó la mano de Valentina, apretando tanto que casi dolía. «No vamos a irnos, no mientras nuestras vidas estén en juego. Debemos hacerlo, juntas». Regreso a su hogar fue rápido, con cada sombra convirtiéndose en un potencial peligro y cada crujido de la casa resonando como un aviso. Pero cuando se encontraron de nuevo en la mansión, Alejandro las recibió con preocupación. «No pueden seguir así. Están jugando con fuego». «No podemos rendirnos», Valentina contestó, sintiendo por primera vez la firmeza de una líder naciente. «Estamos al borde de descubrir la verdad». Durante la noche, una reunión impredecible surgió entre los tres, y cada elocuente palabra se transformó en un decreto. Deberían salir a la luz, arriesgarlo todo para protegerse y para enfrentar la conspiración que amenazaba no solo a Sofía, sino a sus vidas también. Así de fuerte se sintieron al tomar la decisión. El amanecer llegó, y así también el momento de actuar. Valentina, Sofía y Alejandro sabían que cada paso que darían podría ser el último. La carga sobre sus hombros parecía liviana comparada con la fuerza inquebrantable que sentían al momento de unirse. Armados con determinación y coraje, se encaminaron hacia aquel espacio sutil entre la oscuridad y la verdad. Allí, el encuentro inevitable con aquellas sombras no sería más que su camino hacia la redención. Sin más tiempo que perder, unieron sus fuerzas y se lanzaron de cabeza a lo desconocido. La resolución no tardó en llegar. Lo que siguió fue un juego. Pensó entre el terror de la revelación y la fuerza de su unión. Para enfrentar aquel monstruo que acechaba en las sombras, cada uno tuvo que mirar cuidadosamente en su interior. Enfrentar sus peores temores se volvió ineludible, y el valor que mostraron fue legendario. Finalmente, Valentina se dio cuenta de que aunque el camino había sido peligroso, la luz no provenía del desenlace, sino del viaje que habían recorrido juntos. La verdad triunfó, y al revelar el entramado,
El secreto que había amenazado sus vidas se desvaneció. No solo salvaron a Sofía, sino también su propia relación como hermanos. A partir de ese momento, la confianza floreció. Valentina y Alejandro aprendieron a hablar abiertamente sobre sus miedos, y Sofía fue la mejor amiga que siempre quisieron tener. Años después, cuando miraban atrás a lo que vivieron, comprendieron que la verdadera batalla no solo había sido contra un enemigo externo, sino también dentro de ellos mismos. Esta historia nos muestra que la verdad tiene el poder de liberarnos. Si tú también crees en el poder de la transformación y quieres ver más historias como esta, únete a nuestra comunidad. Suscríbete ahora para no perderte nada. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas y comenta aquí abajo qué habrías hecho tú en lugar de Valentina. Estamos deseando leer tu respuesta.